Había estado con Adrián durante 3 años. Cuando nos graduamos, me dijo que su familia le había arreglado un matrimonio y que estaba a punto de comprometerse. Me dio 30 millones como compensación y me pidió que lo esperara 3 años. En ese momento, llena de orgullo juvenil, valoraba mi dignidad más que cualquier otra cosa. Rechacé el dinero y le propuse que termináramos. Los 3 años después de la graduación fueron difíciles para mí, y durante ese tiempo, un heredero rico de segunda generación comenzó a cortejarme. Sin dudarlo, acepté. En mi cumpleaños, me llevó a elegir un coche, diciendo que era un regalo de cumpleaños. No me contuve y elegí el coche más caro de la tienda. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, me quedé atónita, su tarjeta fue rechazada. El rostro del hombre se sonrojó de vergüenza, y rápidamente mencionó a su poderoso y rico tío. La empresa de mi tío está cerca. Haré que venga a arreglar esto. Acepté. Un rato después, cuando vi al tío del que hablaba, me quedé sin palabras. Cuando la vendedora dijo el precio, Félix ni siquiera se inmutó. Sin dudarlo, sacó una tarjeta negra. En ese instante, la tensión en mi pecho se alivió. Supe que este novio era el indicado. Lo conocí en la fiesta de cumpleaños de alguien. Al salir del baño, lo vi rompiendo fríamente con una chica. El maquillaje de la chica estaba arruinado por el llanto mientras intentaba desesperadamente que él cambiara de opinión. Pero él permaneció indiferente, diciendo fríamente, «Cariño, deja de llorar. Sé que me amas, pero el amor no se puede forzar. Lo he intentado, pero se acabó. Aquí está el cheque. No vuelvas a buscarme, qué imbécil». Pero cuando mis ojos captaron la cifra astronómica en el cheque, no pude evitar pensar, este tipo no es tan malo. Aunque fuera un idiota, al menos el dinero estaba ahí cuando terminaron. Al verme echar un vistazo, no se enojó. Simplemente me miró profundamente mientras se alejaba. Me acerqué, recogí el cheque que había tirado al suelo y se lo entregué a la chica. Hace 2 años, yo era tan tonta como la chica frente a mí, rechazando el cheque de un hombre sin dudarlo por mi patético orgullo. Pero ahora, no lo haría. Los 2 años después de entrar en la sociedad habían desgastado mis bordes, enseñándome que el orgullo es lo más inútil. Aparte de una cara bonita y un cuerpo que me esfuerzo por mantener, no tenía nada. Así que cuando él vino a buscarme más tarde, no me sorprendió en absoluto. Ya había pasado por eso y había aprendido mucho de esa persona. Algunas personas nacen en Roma. No le falta dinero. Pueden tener lo que quieran e incluso creen que el dinero puede resolverlo todo. Al fin y al cabo, ¿quién en este mundo puede vivir sin dinero? Cuando la vendedora dijo el precio, ya estaba calculando mentalmente. Cuando Félix eventualmente se cansara de mí y terminara conmigo, vendería el coche. Incluso si solo obtuviera el 80% de su valor, sería suficiente para comprarme una pequeña casa aquí. Ese pensamiento me hizo feliz por un momento. Pero antes de poder disfrutar de mi felicidad, la vendedora tomó la tarjeta de nuevo y dijo con cautela, «Adrián, tu tarjeta no funciona». Félix, reacio a aceptarlo, hizo que la vendedora la pasara de nuevo. Finalmente se dio cuenta de que su tarjeta había sido cancelada. Su rostro se sonrojó de vergüenza y, al recuperar la tarjeta, dijo, espera un momento, haré que alguien pague esto». Inmediatamente sacó su teléfono y marcó un número. Cuando colgó, se sentó con confianza y me tranquilizó. «No te preocupes, siéntate y espera. Mi tío está cerca, haciendo negocios. Llegará pronto». Sonreí con conocimiento y me senté a esperar con él. Cuando Félix me cortejaba, había oído hablar de su tío. Parecía que todos le temían, incluso me advertían amablemente. «No te metas con ese tío suyo. Si te lo encuentras, aléjate». Escuché que su tío se comprometió justo después de graduarse. Aunque la noticia se mantuvo en secreto, todos lo saben. Son la pareja perfecta. Sí. He oído que tienen una gran relación. En aquel entonces, solo sentí, ya que no era mi historia y no pensé que tuviera algo que ver conmigo.
Pero ahora, estaba a punto de conocerlo, y me sentía un poco nerviosa. Me preguntaba qué decirle cuando lo viera, cómo sonreír apropiadamente. Una figura familiar se acercó, y me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Entonces Félix pasó su brazo por mi hombro y me recordó: Iris, llámalo, tío. Ante el recordatorio de Félix, volví a la realidad y lo saludé torpemente: tío. El hombre me miró indiferente, asintiendo cortésmente, como si me conociera por primera vez. No estábamos muy lejos, pero aún podía oler su perfume de rosas. Era alérgica a las rosas, así que nunca había usado ese perfume cuando estaba conmigo. Me di cuenta, con retraso, de que nada es para siempre. Como nosotros, solía ser su novia, y ahora era la de su sobrino. Después de que Adrián le entregó su tarjeta al camarero, miró el coche que había elegido. Frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Félix, al ver que su tío entregaba rápidamente la tarjeta a la vendedora, se volvió a quejarle a Adrián. Tío, mira a mi papá, sigue cancelando mis tarjetas, ¿cómo se supone que debo vivir así? Tío, ¿podrías hablar con mi papá y decirle que deje de cancelarlas? Eres a quien más escucha. Adrián apartó la mano de Félix, que lo sujetaba del brazo, y se negó fríamente: tu padre solo quiere que te comportes. Deja de molestarlo, y dejará de hacerlo. Félix sabía que su tío no toleraba tonterías, así que no insistió. Tío, te devolveré el dinero después. Mientras esperábamos al tío, Félix me habló un poco de Adrián, diciendo que su tío siempre era generoso con él, pero solo para asuntos serios. Por ejemplo, cuando quiso emprender en la universidad, su padre no lo apoyó, pero su tío sí, diciendo que era bueno para él experimentar el fracaso. Al final, su tío tenía razón, no tuvo éxito, pero su tío no lo regañó. Pero si quería usar su dinero para perseguir chicas, eso no iba a pasar. Incluso si Félix pedía dinero prestado, tenía que devolverlo. Olvídalo. ¿Qué? ¿No tengo que devolverlo? Félix parecía un poco sorprendido, incrédulo. Entonces significa que no tengo que devolverte el dinero si te lo pido prestado en el futuro. Adrián le lanzó una mirada de disgusto y le dio una palmada en la cabeza. Deja de soñar. Solo esta vez. Félix no entendió por qué, pero sabía cuándo detenerse. Gracias, tío. Eres el mejor. En ese momento, Félix notó que Adrián me miró casualmente, así que aclaró rápidamente: tío, esta es mi novia. ¿Novia? Adrián me miró con intención y repitió. Me mordí el labio y lo miré. Sí, tío, hola. Esta vez no me prestó más atención, girándose para charlar con Félix unas palabras antes de irse. Antes de marcharse, le entregó a Félix su tarjeta secundaria. Aquí, compra lo que quieras. Mientras hablaba, me lanzó una mirada. Félix, entendiendo lo que se implicaba, pensó que su tío temía que perdiera la cara frente a una chica, así que le entregó la tarjeta. Inmediatamente se sintió conmovido y dijo: gracias, tío. Prometo cuidarte bien de ahora en adelante. Con la tarjeta secundaria en mano, Félix me llevó a un centro comercial cercano, donde me compró generosamente muchos artículos de lujo. Cuando salimos del centro comercial, ya era tarde. De repente, Félix se detuvo y me tomó la mano. Lentamente, se inclinó, lo suficientemente cerca como para escuchar nuestros latidos. El ambiente estaba preparado, y estaba a punto de besarme. No me negué. Sus labios presionaron los míos, lamiendo y mordiendo suavemente, antes de tomar el control con fuerza. Sentí como si estuviera congelada en el lugar, sin poder moverme. Justo entonces, sonó su teléfono. Molesto, se detuvo y me soltó a regañadientes, sacando su teléfono. Cuando vio el nombre en la pantalla, su disgusto desapareció al instante. Lo siento, Iris, mi tío me necesita. Dijo que es una emergencia. Tengo que irme. Toma un taxi de regreso. Asentí obediente: está bien. Después de que se fue, estaba a punto de pedir un coche. En ese momento, un coche de lujo se detuvo frente a mí.
Me quedé momentáneamente sorprendida hasta que la ventana bajó y vi el rostro familiar una vez más. Me miró con frialdad, su mirada deteniéndose en mis labios por un largo momento. Su voz era gélida. Entra. Bajo la tenue luz de la calle, me quedé en la acera, encontrándome con la mirada de Adrián. Al verme allí, inmóvil, repitió con calma: Iris, entra al coche. Mis palmas, cerradas en puños, estaban empapadas en sudor frío. Evité su mirada. Señor Adrián, ¿necesita algo? Honestamente, estaba nerviosa al verlo de nuevo. Nunca imaginé que después de romper, nuestro reencuentro sería tan incómodo. Él era el tío de Félix. Acababa de empezar con Félix y aún no estaba lista para separarme. Cuando rompí con Adrián, no fue nada elegante. Cuando me ofreció 30 millones y me pidió que lo esperara, me sentí humillada y no pude evitar desquitarme con él. Ahora, me daba un poco de miedo que Adrián le contara a Félix sobre nuestro pasado juntos. Después de todo, conociendo la personalidad de Félix, si descubriera que estuve con su tío, sin dudarlo rompería conmigo. Por no mencionar que Félix parecía respetar tanto a Adrián, casi como a un padre, y haría cualquier cosa por él. Adrián me observó, notando mi desconfianza, y luego sonrió de repente con un toque de sarcasmo. Iris, ¿todavía piensas que me gustas? Me quedé atónita, no esperaba que lo dijera tan directamente. Sus palabras me incomodaron, porque, honestamente, acababa de pensar lo mismo. No era mi culpa pensar demasiado. Después de todo, nos habíamos encontrado esa tarde, y ahora estaba aquí. Además, Félix acababa de irse hace unos momentos. Adrián apareció justo después. Era demasiada coincidencia. Y ahora, en una noche oscura y ventosa, me decía que subiera al coche. Cualquiera pensaría mal. Además, considerando todo lo que habíamos compartido antes, incluso si habíamos terminado, sentía que en algún momento debió importarle. No me habría hecho esperar 3 años por nada. Después de todo, alguna vez realmente quiso casarse conmigo. Todavía recuerdo nuestro primer viaje al extranjero después de empezar a salir. Fuimos al Ártico para ver las auroras boreales. El cielo estaba lleno de estrellas, y las auroras cruzaban el firmamento como si fuera un cuento de hadas. No muy lejos, alguien estaba pidiendo matrimonio, y sabía que Adrián también lo había visto. En ese momento, no pude evitar sentir envidia. Así que bromeé: escuché que hay una chica más joven completamente enamorada de ti y decidida a conquistarte. Adrián era un año mayor que yo y mi superior directo. Empezó su negocio mientras aún era estudiante y era una figura legendaria en el campus. Guapo, inteligente y capaz. Mantenía un perfil bajo, por lo que nadie lo relacionaba con la familia Félix del sur de la ciudad. Todos pensaban que había construido todo desde cero por sí mismo. Y, de hecho, lo logró solo, sin ayuda de su familia. Su reputación la ganó por mérito propio. Cada año, nuestro club intentaba entrevistarlo, pero siempre éramos rechazados. Para mi sorpresa, ese año, la difícil tarea recayó en mí. Cuando me acerqué a él con la solicitud, pensé que se negaría, pero en cambio, aceptó sin dudar. «Espera, ¿acabas de decir que sí?», pregunté, mirándolo con asombro, pensando que había oído mal. Parecía divertido por mi reacción. «Me oíste bien, no hace falta repetirlo», dijo con un guiño. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Tenía un aspecto perfecto, y todo en él irradiaba el aire de una figura fría, distante, casi divina, lo que hacía que incontables chicas quisieran bajarlo de su pedestal. Yo no era la excepción. Tuvimos varios encuentros más, y la química entre nosotros creció. Empezamos a hablar por WeChat, enviándonos mensajes coquetos de un lado a otro. Todos en el club lo notaron y bromeaban diciendo que había muchas probabilidades de que lo conquistara. En ese entonces, era joven y llena de energía. Animada por sus bromas, le confesé mis sentimientos. Honestamente, no tenía muchas esperanzas, ya que muchas antes que yo habían sido rechazadas. Así que, después de confesarme, me puse de puntillas y le di un beso rápido.
Pensé que, incluso si me rechazaba, no sería tan malo. Para mi sorpresa, no le molestó, ni se enojó. En cambio, bajó la cabeza y me miró con una sonrisa. Eres bastante valiente, no esperaba que dieras el primer paso. Me quedé paralizada. Me devolvió el beso. Esa es tu recompensa por ser valiente. Después de que empezamos a salir, supe que le había gustado durante mucho tiempo y que solo aceptó la entrevista porque era yo quien se lo pedía. Adrián me escuchó terminar de hablar, luego permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que no iba a responder. Finalmente, se volvió hacia mí y me miró a los ojos, hablando con seriedad. Lo siento. En ese momento, me asusté, pensando que sus siguientes palabras serían una ruptura, y sentí un inmenso arrepentimiento. Debe ser que no te di suficiente sensación de seguridad, por eso tuviste que ponerme a prueba así. Iris, me gustas. Ese tipo de gusto que quiere casarse contigo. Un golpe sordo. Los binoculares se me resbalaron de las manos y rodaron por la manta de picnic, sobresaltándome. Fue lo más romántico que Adrián me había dicho desde que estábamos juntos. Aunque habíamos estado juntos 3 años, rara vez decía palabras dulces, así que en ese momento realmente le creí. Lo abracé con alegría, diciendo emocionada, Adrián, yo también te amo. No fue hasta más tarde que me di cuenta de lo tonta, ingenua y crédula que había sido. Unos días después de regresar al país, vi a una chica con su brazo enlazado cariñosamente al de él, riendo mientras salían juntos de la escuela. La chica era joven y hermosa, llevaba un bolso de lujo de edición limitada. Antes de subir al coche, de repente abrazó a Adrián, inclinando la cabeza para mirarlo hacia arriba. Una chica que los observaba con envidia dijo, Adrián y su prometida parecen sacados de una telenovela, son tan dulces juntos. No puedo esperar a que se casen. Estoy segura de que sus futuros hijos serán preciosos. Vaya, Adrián es tan discreto, ¿quién hubiera pensado que es el segundo joven maestro de la familia Félix en el sur de la ciudad? La repentina información me golpeó como una tonelada de ladrillos. No era mi novio. ¿Cómo podía estar comprometido y ser el segundo joven maestro? Justo cuando iba a acercarme para preguntarle, vi a la mujer en los brazos de Adrián ponerse de puntillas y besarlo en los labios. Aunque Adrián la apartó de inmediato, yo quedé destrozada. Mientras me daba la vuelta, marqué su número. La vi besarte, me estabas mintiendo. Guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar con voz tensa. Iris, me esperarás 3 años. Nuestras familias quieren que tengamos un matrimonio arreglado. No puedo negarme. Fue entonces cuando lo entendí. Era el hijo de una familia adinerada. Sus supuestos sueños de emprendimiento no eran más que un capricho pasajero, si fracasaban o no, no importaba, porque tenía un trono que heredar. Su origen familiar era mucho mejor que el mío, no había forma de que pudiera estar con alguien como yo, una persona de clase baja. Así que todas las promesas de amarme y casarse conmigo eran solo mentiras. Antes de que pudiera hablar, continuó, 3 años. Después de 3 años, definitivamente me casaré contigo. Solo te pido que aguantes 3 años más. Mi amado novio quería que fuera su amante. En ese momento, era joven y orgullosa, valoraba mi dignidad por encima de todo. ¿Cómo podía soportar tal humillación? ¿No tienes vergüenza? Todavía tengo mi orgullo. Adrián, terminamos. Lo dije con firmeza, sintiendo una profunda injusticia. Intentó buscarme muchas veces después, pero me negué a verlo. Quienes conocían la verdad venían a persuadirme. Se nota que realmente te ama, pero su posición lo hace difícil. Si pudieras esperarlo, en 3 años todo estaría bien. Me quedé en silencio. Todos decían que me amaba profundamente. Pero no lo entendía. Si realmente me amaba, ¿cómo podía soportar convertirme en la mujer escondida, la que nadie podía ver? Era demasiado arrogante, pensaba que solo estaba haciendo un berrinche y que no lo dejaría de verdad. Después de todo, tenía la apariencia, la inteligencia y el estatus familiar adecuados. Pero subestimó mi integridad. Sí, lo amaba, pero tenía mis propios límites.
No podía ser la tercera en una relación ajena. La educación que recibí no me permitía romper principios morales básicos. Tal vez, para otros, esto era algo temporal. Una vez pasaran 3 años, se casaría conmigo. Pero 3 años no son 3 días, ni 3 horas, ni 3 minutos. En 3 años, todo puede cambiar. La última vez que nos vimos fue en la tienda de té donde trabajaba a medio tiempo. Después de un tenso encuentro, nos separamos, y nunca volvió a buscarme. Llegó solo y pidió todos los tés del menú. Me observaba mientras trabajaba, y cuando le llevé todo, me agarró la muñeca, luciendo confundido. ¿Por qué te haces esto a ti misma? Prométeme, y nunca tendrás que hacerlo de nuevo. En efecto, tenía dinero, podía asegurarse de que nunca me faltara nada. Pero en ese momento, me sentí profundamente herida. Había ignorado mis sentimientos, tratando de empujarme a una situación expuesta al juicio del mundo. Sin dudarlo, me solté y le di una bofetada fuerte. No lo haré. Se cubrió el rostro, mirándome con incredulidad, los ojos rojos y el rostro pálido de ira. El alboroto que causamos atrajo la atención de muchas personas. La gente susurraba entre sí, observando aparentemente su humillación. Probablemente nunca lo habían tratado así antes. Antes de irse, dijo solemnemente, espérame, definitivamente me casaré contigo. Sus palabras eran sinceras, pero solo me parecieron irónicas. Estaba a punto de casarse con otra. Al día siguiente, su buen amigo Isen vino a verme. Pensé que venía a persuadirme, ya que lo había hecho varias veces después de que rompí con Adrián. Pero esta vez me equivoqué. No trató de convencerme. En cambio, me entregó un cheque. Esto es de parte de él. Está a punto de comprometerse. Aunque su prometida le conviene, no es tan hermosa como tú, ni tiene tu figura. Hizo una pausa, mirándome con una sonrisa impotente. Tampoco es tan terca como tú. Has malinterpretado a Adrián. Él realmente te ama. Pero con su posición, a veces no puede evitarlo, ¿sabes? Lo hizo por ti, parecía recordar algo, pero no terminó la frase. Olvídalo, tu asunto es tuyo. Si digo más, se volverá contra mí. Eché un vistazo a la cantidad en el cheque, 30 millones. Nunca había visto tanto dinero. Aunque Adrián no puede estar contigo ahora, no quiere que vivas con dificultades. Puedes hacer lo que quieras con este dinero. No te pongas las cosas difíciles. Dice que vendrá a buscarte. 30 millones para comprar 3 años. Era una decisión fácil, pero no dudé ni un segundo. Rompí el cheque justo frente a él, diciendo con firmeza, no lo necesito. Y por favor, dile que no vuelva a presentarse ante mí para humillarse. Lo que no esperaba era que Isen no estuviera solo. Adrián también estaba en la sala privada, escondido detrás de un biombo. Me negué repetidamente a darle la cara, lo humillé, y finalmente salió enfurecido. Sus sienes palpitaban, sus ojos inyectados en sangre, mirándome con furia. Iris, te arrepentirás de esto. Resultó ser una profecía cumplida. Más tarde, cuando la vida me golpeó con dureza, realmente me arrepentí. No debería haber roto aquel cheque de 30 millones, o no habría terminado así. Debo admitir que ambos habíamos cambiado después de 3 años. Me había obsesionado con el dinero, y él ya no me amaba. Después de decir eso, volvió a hablar, con un tono de superioridad. Entra al coche. Ahora eres la novia de Félix, y yo soy su tío. Lo estoy enviando lejos porque este asunto lo involucra. Con esas palabras, ya no dudé. Además, quería escuchar lo que tenía que decir. Pero justo cuando abrí la puerta trasera del coche, escuché un clic, la puerta se había cerrado con llave. No lo entendía. Me había dicho que subiera, ¿por qué cerrarla? Este hombre era realmente extraño. No soy tu chofer. Siéntate adelante. Parecía molesto, su tono frío. El pensamiento que había cruzado brevemente por mi mente se desvaneció al instante. ¿Cómo podría aún importarle?
Después de todo, ya estaba comprometido con otra. Tal vez para confirmar mis suposiciones, en cuanto subí me di cuenta de por qué no quería que me sentara atrás. La parte trasera estaba llena de joyas, ropa y accesorios hermosos, obviamente caros, incluso más que los que Félix me había comprado antes. Todo parecía confirmarlo. Había pensado demasiado. Nuestro encuentro fue solo una coincidencia. Me sentí avergonzada y no sabía dónde mirar, con el rostro cada vez más caliente. Tal vez para probar que realmente había pasado página, habló lentamente. Aurora dijo que los quería, así que escogí algunos para ella. Ustedes, chicas, ayúdenme a ver si le gustarán. Miré los artículos abiertamente, hermosos, elegantes y bien elegidos. Su gusto siempre había sido impecable, como siempre. Por alguna razón, sentí una ola de melancolía y no me atreví a mirar más. Respondí suavemente, creo que le gustarán. Tu dirección. En ese momento, ya no dudé y le di mi dirección. Asintió y no volvió a hablar. Justo cuando pensé que viajaríamos en silencio, de repente preguntó, ¿cómo has estado estos 3 años? ¿Estás bien? Lo miré de reojo, pero al apartar la vista, el brillo de la piedra en su anillo llamó mi atención. Su tono era ligero, casi como la charla casual de viejos amigos que se reencuentran. Miré la carretera cada vez más oscura, respiré hondo y respondí con una sonrisa, he estado bien. En realidad, no había estado bien. Poco después de nuestra ruptura, mi padre fue estafado. No solo perdió nuestra casa, sino que también pidió dinero prestado a usureros. Cuando me enteré, mi padre, incapaz de soportar la presión, se arrojó a la muerte. Él terminó con todo, pero las deudas quedaron para mí, como dice el refrán, el hijo debe pagar las deudas del padre. Al principio no me presionaron demasiado, ya que aún era estudiante. Pero después de graduarme, los cobradores de deudas cambiaron, y venían a nuestra casa todos los días. No tuve más remedio que mudarme constantemente. Mi madre había muerto joven, y ahora mi padre también se había ido, después de pedir dinero prestado a todos nuestros familiares y amigos. Nadie estaba dispuesto a ayudarme. Consideré pedirle ayuda a Adrián. En ese momento, me perseguían los cobradores, no tenía dónde ir, pasaba noches bajo los aleros para evitar la lluvia, llorando hasta quedarme sin fuerzas. Llamé a ese número, el que había borrado hacía mucho tiempo pero nunca pude olvidar. El teléfono sonó durante mucho rato antes de que alguien contestara. Era una voz femenina. Hola, Adrián está en la ducha. Espera un momento, se lo paso. Era tarde en la noche. Un hombre y una mujer, solos, era obvio lo que estaban haciendo o a punto de hacer. Mis manos temblaban mientras colgaba rápidamente, enterrando mi rostro entre las rodillas, sollozando incontrolablemente. ¡Qué ridículo! En realidad, esperaba que mi exnovio, al que no había visto en más de un año, me ayudara. Incluso pensé, sin vergüenza, que si Adrián aún me quería, volvería con él. Pero él no me dio esa oportunidad. Lo que más temía hace un año se hizo realidad, se había enamorado de su prometida y ahora estaba con ella. Después de escucharme, Adrián solo respondió con un leve sin decir nada más. Poco después, sonó su teléfono, era su prometida, Aurora. La frialdad y el desdén anteriores de Adrián se suavizaron al instante. Una sonrisa gentil apareció en su rostro. Yo me senté a un lado, sintiéndome una intrusa. No importaba lo que dijera la persona al otro lado, Adrián siempre respondía con cortesía. Mis ojos empezaron a doler, probablemente de mirar demasiado, así que desvié la vista hacia la ventana. Después de colgar, me miró. Félix ha estado prometido con una chica desde la infancia. Ella lo quiere mucho, y Félix también la quiere. Pero ahora está en su etapa rebelde, no quiere estar atado a ese matrimonio, así que ha estado saliendo con frecuencia. Él no es adecuado para ti. Deberías romper con él cuanto antes. Esa chica ha sido mimada por su familia, tiene mal carácter. Si causa problemas contigo, no será bueno para nadie. Habló con seriedad,
casi como una advertencia, o más bien, como una amenaza. Permanecí en silencio por un largo rato antes de responder en voz baja, «Está bien». En mi memoria, nunca me había hablado así antes. Incluso cuando nuestra ruptura fue tan fea, nunca había usado su poder para advertirme o amenazarme. En ese momento, de repente comprendí que me estaba hablando como un superior. Como un personaje de novela, una madre entregando un cheque a la protagonista para obligarla a dejar a su hijo. La única diferencia era que él no me tiró el cheque a la cara. Al ver que había aceptado, no pudo resistirse a probarme otra vez. Ya está prometido con otra. Incluso si todavía te gusta, serías capaz de romper con él como lo hiciste conmigo. No respondí, abriendo la puerta del coche. Me observó con una mirada definitiva, como si hubiera tomado una decisión. Pero se sentiría decepcionado, ya no era la persona que había sido. Estos 3 años, para pagar mis deudas, había sufrido más de lo que jamás imaginé. Entonces apareció Félix, y vi un rayo de esperanza. Quería escapar de mi realidad. Cuando llegué a casa, todas las cosas de la tarde estaban ordenadas en la sala. Parecía abarrotada, pero no había desempacado nada. Organicé todo, planeando venderlo más tarde. Antes de dormir, miré mi teléfono y vi varias llamadas perdidas y mensajes de Félix. «Llegaste a casa. Mi tío sí que es algo, dice que hay una emergencia, pero luego me hace entregar regalos a mis padres». «¿Ya estás en casa?» «Iris, por favor responde. Estoy realmente preocupado por ti». Recordé entonces que Félix me había pedido que le avisara al llegar. Rápidamente marqué su número. Contestó enseguida. Al oír mi voz, pareció soltar un suspiro de alivio. «Me alegra que estés en casa. Si no hubieras respondido, iba a ir a buscarte». Pero claramente escuché el sonido de copas chocando y gente hablando de fondo. Estaba en un bar con amigos. Fingí no oírlo. «No te preocupes. Has trabajado mucho hoy. Descansa un poco». Las palabras de los hombres son engañosas, así que solo tenía que interpretar el papel de la comprensiva. Como era de esperar, después de que dije eso, Félix no mencionó venir a verme. «Está bien, entonces te sacaré este fin de semana». Acepté. Justo cuando estaba por colgar el teléfono, una voz burlona sonó en mi oído. «Félix, ¿sigues endulzando el oído de tu novia? Escuché que llevas mucho tiempo persiguiéndola. Finalmente la conseguiste, y en lugar de arder en la cama, estás aquí jugando con nosotros». Félix, con una mirada de desdén, apartó a su amigo borracho que se le había acercado tambaleándose. «Aléjate, no te me acerques». Colgué el teléfono. Para ser sincera, su amigo no estaba del todo equivocado. Félix realmente me había perseguido durante mucho tiempo, y le había costado bastante esfuerzo. Fue conmigo a comer comida callejera, brochetas picantes de 1 yuan cada una, solo para sufrir dolor de estómago todo el día después. Sabiendo que me encantaba el hot pot, me llevó a mi lugar favorito, y antes de que termináramos de comer, terminó en el hospital. Sabía que solo estaba fascinado conmigo por el momento. Probablemente nunca había conocido a alguien como yo y no se rendiría hasta conquistarme. Finalmente, acepté estar con él. Después de todo, no fue solo por amor, sino también por su riqueza. Una vez que estuvimos juntos, no podía esperar para llevarme de compras, comprándome ropa, zapatos y bolsos hermosos. «Estos son más adecuados para ti», decía. Eran realmente hermosos, y cada conjunto que probaba me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Los ojos de Félix brillaban cada vez que me veía con ellos. Recordando eso, elegí un bonito conjunto de uno de los bolsos de diseñador el fin de semana. Ya que había gastado tanto dinero en mí, pensé que debía hacerlo feliz. Cuando Félix vino a recogerme, sus ojos se abrieron de par en par al verme. Sin dudarlo, me elogió: «Estás deslumbrante hoy». Sonreí tímidamente, a punto de subir al coche, pero él me atrajo hacia sus brazos, irradiando felicidad. Capté la señal y puse mis manos en su cuello, a punto de besarlo cuando una voz familiar interrumpió.
Date prisa y sube al coche, deja de perder el tiempo. Me quedé congelada un momento, sorprendida de escuchar a alguien más en el coche. Félix pisó el suelo con irritación. Ah, tío, eres realmente molesto. Cada vez que tú y tu novia se ponen cariñosos, siempre soy invisible. Era la primera vez que veía a Félix actuar tan mimado, especialmente con su tío. Pero no había incomodidad entre ellos. Claramente, su relación era buena. Miré dentro del coche, y Adrián no llevaba traje hoy. Estaba vestido de manera informal, con las piernas cruzadas naturalmente. Cuando escuchó el comentario de Félix, instintivamente me miró antes de volverse hacia él. ¿Todavía vas a ir? Me sentí culpable, recordando sus advertencias y amenazas de hace unos días. Rápidamente aparté la mirada. Sí, ya vamos, respondió Félix. Félix conducía, y yo estaba en el asiento del pasajero. No hablé durante el viaje, pero sentí una mirada fija en mí todo el tiempo. Cuando llegamos al lugar, Félix, caballerosamente, abrió la puerta del coche para mí. Incluso me arregló el cabello antes de decir, un amigo mío acaba de regresar al país hoy. Le estamos organizando una fiesta de bienvenida. Pensé que podría traerte para que te diviertas. Mientras lo decía, su mirada se posó en una pareja que pasaba, la chica enlazada cariñosamente con el chico. Sonreí y asentí, luego también enlacé mi brazo con el suyo. Félix sonrió feliz al verme. Justo entonces, Adrián salió del coche. Su mirada se detuvo un momento en nuestras manos entrelazadas, pero sin esperarnos, entró al edificio primero. Mi tío está actuando raro hoy. No pensaba venir, dijo Félix. Esta mañana se preparaba para ir a trabajar. Le dije que iba a recogerte, y de repente me detuvo y dijo que venía también. Sentí un escalofrío repentino. Seguramente había descubierto que no había roto con Félix todavía, y ahora planeaba advertirme otra vez. Al ver mi rostro pálido, Félix supuso que me intimidaba su tío, así que explicó, antes no era así. Después de graduarse, se unió a la empresa, y ahí cambió. La única persona a la que muestra algo de calidez es a su prometida. Ninguna otra mujer recibe ese trato. No te preocupes, Iris. No te está apuntando a ti. No lo pienses demasiado. Graduación, esa palabra me pareció interesante. Asentí, fingiendo preguntar con casualidad, ¿aún no se han casado? Félix pensó que solo estaba chismoseando y no le dio importancia. No, si no me equivocaba, llevaban comprometidos 3 años. La sala privada era grande y estaba llena de gente, con un bullicio alegre, pero yo me sentía fuera de lugar. Tan pronto como Félix llegó, lo llamaron para jugar cartas. Encontré una esquina para sentarme y empecé a jugar en mi teléfono. De repente, alguien gritó, «Oye, ¿por qué la novia de Félix está sentada sola? Ven a tomar algo con nosotros». Su voz era tan alta que atrajo la atención de todos. Me sentí avergonzada. No era que no pudiera beber, era que realmente no podía. Hace un par de años, no tenía dinero y fui a un bar a comprar alcohol. Me despreciaron por ser demasiado orgullosa y pusieron fajos de billetes sobre la mesa, señalando una fila de tragos. Bébetelos todos, y el dinero es tuyo. Me miraban por encima del hombro, como si fuera un payaso. Sin pensarlo, tomé los vasos y los bebí uno por uno. Me observaban divertidos mientras bebía sin pestañear, y pronto mi rostro empezó a enrojecer. Al final, terminé todo, y me entregaron el dinero. Fue entonces cuando desarrollé mi tolerancia al alcohol. Pero la exposición constante al alcohol trae consecuencias. Una vez terminé en el hospital por beber demasiado, y no valió la pena. No solo dañé mi estómago, sino que el dolor era tan intenso que ni siquiera podía trabajar. Después de eso, nunca volví a beber. Fruncí los labios, mirando a Félix, que estaba concentrado en su juego de cartas. Justo en ese momento, él también me miró. Esperaba que dijera algo para ayudarme, pero en cambio, dijo con indiferencia, «Iris, no te preocupes, estoy aquí. Bebe».
La multitud aclamó, sí, no te preocupes, Félix está aquí. Ya que Félix lo dice, Iris, danos un poco de gusto, sí. Con toda esa presión, ya no insistí. Caminé hacia ellos, tomé el vaso y me preparé para dar un pequeño sorbo. Pero para mi sorpresa, alguien en la multitud gritó, vamos, tómalo de un solo trago. La novia de Félix tiene buena resistencia, ¿verdad? Como la reina del campus la última vez, bebió varias copas seguidas. Seguramente no nos decepcionarás, ¿o sí? Miré a Félix. Se reía y charlaba con otra persona, claramente sin preocuparse por lo que pasaba, ni por mí. No sabía si sentirme decepcionada. Después de todo, yo no lo amaba, y él no me amaba a mí. Me vi obligada a esta situación, y de repente recordé que alguien había chismeado que a Félix no le gustaban las mujeres demasiado reservadas. Así que, en silencio, acerqué el vaso a mis labios, preparada para beberlo de un trago cuando, de repente, alguien lo arrebató de mi mano y lo vació en la cara de la persona. Luego, sin dudarlo, pateé a Félix. Félix se quedó helado, con los ojos abiertos, a punto de enfadarse. Pero cuando vio quién lo había pateado, se paralizó. Tío. Adrián lo miró con frialdad. Siempre jugando, pero ni siquiera puedes cuidar de tu novia. Aunque Félix no entendió del todo, comprendió lo que su tío quería decir. De inmediato me defendió. Mi novia es un poco tímida, así que no la asustes. Con el dúo tío-sobrino respaldándome, nadie se atrevió a hacerme pasar un mal rato. En el camino, me detuve en el baño. Justo al salir, alguien me jaló repentinamente hacia una salida de emergencia, asustándome. Estaba a punto de gritar cuando un aroma familiar a perfume de rosas me golpeó la nariz. Era Adrián. Lo empujé. Suéltame. Me sostuvo con fuerza entre sus brazos. Ha pasado casi una semana. No entendía a qué se refería. Es tan especial para ti, no puedes vivir sin él. En un instante, creí entender. Pero antes de que pudiera hablar, me sujetó la cabeza y me besó con fiereza. El sabor a alcohol me hizo reaccionar y luché con fuerza. Adrián, estás borracho. Murmuró un vago pero no dejó de besarme. Enfurecida, lo mordí con fuerza, y solo entonces me soltó. Se limpió la sangre con el pulgar, la sacudió y me miró con una expresión compleja. Todo lo que dije la última vez no significó nada. Está comprometido. No importa cuánto le gustes, no se casará contigo. Se aprovechó y luego me advirtió. Estaba tan enfadada que solté, sí, me gusta. No puedo vivir sin él, aunque tenga una prometida. Así que no voy a romper con él. Supéralo. Tú y tu prometida parecen tan enamorados. Probablemente se casarán pronto, así que le sugiero que sea más respetuoso, señor Adrián. Me miró en silencio durante mucho tiempo, luego pareció ceder, retrocediendo un paso para mantener distancia. ¿Te has acostado con él? Me quedé en silencio. A los ojos de Adrián, mi silencio fue una confirmación. Guardó silencio un momento antes de decir suavemente, si realmente no puedes vivir sin él, puedo ayudarte. Su matrimonio arreglado, también puedo ocuparme de eso. Su tono era casual, como si hablara de algo trivial. Pero yo sabía que no era tan simple. Después de todo, una vez dijo que me quería y que quería casarse conmigo, pero al final no pudo hacerlo. Y Félix no era más que un mujeriego superficial. La verdad era que solo quería ganar dinero con Félix. Pensé que él era un buen hombre, alguien que me daría lo que quería, sin importar los deseos de Félix. Pero irónicamente, en el momento en que más lo necesitaba, se había enamorado de otra persona. Mientras hablaba, me entregó una tarjeta de presentación. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en contactarme. No la tomé. No hace falta. Él no la recuperó, sino que la arrojó al basurero cercano con frustración. Antes de irse, me miró por última vez, con una sonrisa autocrítica en los labios. Iris, resulta que en realidad no me amabas en aquel entonces. Me quedé helada,
tambaleándome un poco, y tuve que apoyarme en la pared. No es que no lo amara entonces, es que ahora había cambiado. Estos 3 años, el dinero casi me había vuelto loca. Lo necesitaba desesperadamente. Por eso me había juntado vergonzosamente con Félix, por dinero. A él le gustaba jugar, y yo sabía, en el fondo, que eventualmente romperíamos. Pero para Adrián, yo seguía siendo la persona que había sido antes, la que valoraba la pureza. Debe de haber pensado que amaba tanto a Félix que estaba dispuesta a darle todo, incluso perder mis límites. Después del evento, Félix volvió a dejarme plantada por una llamada telefónica. Sabía que era su prometida quien llamaba. Al ver su figura apresurada alejarse, pensé que debía amarla mucho. Tomé un taxi a casa y, ya en la cama, no pude dormir. No había dormido bien en los últimos 3 años. En realidad, nunca había tenido tiempo para dormir, y mucho menos para sufrir insomnio. Sentía que empezaba a perder de vista a Adrián. Parecía tan enamorado de su prometida, pero me había besado con fuerza en la salida de incendios. ¿Qué le pasaba? Pero pensándolo bien, supuse que debía de haber sido porque estaba borracho, su mente no estaba clara, o tal vez estaba frustrado porque después de una semana aún no había roto con Félix. Ese día, justo cuando llegaba a la entrada de mi vecindario, recibí una llamada de Félix, su voz llena de ira. Iris, realmente te juzgué mal. No esperaba que fueras tan ambiciosa. Mi corazón se hundió. Pensé que había descubierto por qué estaba con él. Antes de que pudiera hablar, me interrogó, ¿qué le dijiste a mi tío? Porque dijo que iba a ayudarme a romper mi compromiso. Me quedé atónita. ¿Qué? Él rió con incredulidad. Iris, sigues fingiendo. Ya lo sé todo, de repente, la llamada se cortó. Pensé que Félix había colgado, pero luego me di cuenta de que mi teléfono se había apagado. Todo se volvió un caos. Entrando en pánico, corrí a casa, esperando cargar el teléfono y averiguar qué había pasado. Justo al llegar al pie de las escaleras, vi a Adrián. Su figura alta estaba bajo la farola, algo desolada. Un cigarrillo ardía entre sus dedos, y varias colillas yacían a sus pies. Al verme, tiró rápidamente la colilla al suelo y la aplastó. Caminó hacia mí, con los ojos llenos de compasión y pesar. Félix no te quiere. Cuando le dije que podía ayudarlo a romper su compromiso, se enfadó conmigo. No merece tus esfuerzos ni tus sacrificios. Sus palabras me tranquilizaron. Al menos solo lo había mencionado, pero no había hecho nada para romper el compromiso de Félix. Si lo hubiera hecho, yo habría sido la villana. Para evitar que tomara más medidas, ya no oculté nada. Lo sé. ¿Qué? Lo sabes. Me miró incrédulo, luego sonrió con amargura. Supongo que realmente lo amas. Lo miré sin vacilar. No, no lo amo. Amo su dinero. Se rió, como si hubiera escuchado un chiste. Ama su dinero. Iris, ¿realmente crees que te voy a creer? Hablé con seriedad. Es verdad. Ya no soy la persona que era hace 3 años. Ahora, realmente amo el dinero. Mucho. La mirada de Adrián era compleja, como si intentara determinar si mentía. Después de un largo silencio, finalmente habló. Entonces mírame. Tengo más dinero que él ahora. No aceptaste el cheque antes, pero ahora le agregaré un 0. Rompe con Félix y quédate conmigo, ¿qué te parece? Su voz temblaba, y sus manos también, mientras me sujetaba los hombros con los ojos enrojecidos. Tío. Félix nos miró sorprendido. ¿Ustedes dos? Adrián me soltó y miró a Félix sin más fingimientos. Félix, lo siento. Iris es mi exnovia. Aunque Félix solía ser un fiestero sin preocupaciones, no era estúpido, lo entendió de inmediato. Nos miró a ambos y de repente se echó a reír. Entonces, la razón por la que no querías que te devolviera el dinero ese día fue porque lo gastaste todo en ella. Defendiste su honor en la fiesta de bienvenida y de repente dijiste que cancelarías el matrimonio arreglado,
todo porque ella es tu exnovia. Félix no desconocía las relaciones pasadas de su tío. De hecho, casi todos en su círculo lo sabían. Era bien sabido que Adrián había tenido una relación apasionada con una mujer a la que amó tanto que incluso planeó cancelar su compromiso para estar con ella, pero terminó siendo castigado por su familia. Ya. En ese momento, Félix pensó que su tío se había vuelto loco. Adrián guardó silencio, y Félix tomó ese silencio como una admisión. Félix se consumió de celos. Como él y Adrián no se llevaban tantos años de diferencia, siempre había estado a la sombra de su tío. Y ahora, su tío incluso intentaba quitarle a su novia, aunque no la amara realmente. Al menos, aún no habían roto. En un ataque de ira, agarró a Adrián por el cuello de la camisa. ¿Y qué si fue tu primer amor? Ella es mi novia ahora. Adrián lo dejó hacer sin resistirse. Pero tú no la amas, ¿verdad? Antes pensaba que ustedes dos estaban realmente enamorados y quería ayudarlos, pero parece que ninguno de los dos se gusta. Las palabras de Adrián dejaron a Félix paralizado. Me miró, casi como si buscara confirmación. Las cosas ya habían llegado demasiado lejos, y prolongarlo no beneficiaba a nadie. Así que tomé una decisión definitiva. Rompamos. Félix, desorientado, soltó su agarre, pero su orgullo no le permitió retroceder. Tú ya tienes una prometida. Incluso si ella rompe conmigo, nunca estará contigo. Después de hablar, Félix se marchó furioso. Mientras observaba su figura alejarse, un golpe de culpa me invadió. Adrián agitó la mano frente a mi cara, sacándome de mis pensamientos. Ya se fue, deja de mirarlo. El anillo en su dedo llamó mi atención, y lo miré con calma. Ustedes parecen tener una buena relación. Deben casarse pronto. Deja que el pasado quede atrás. Adrián frunció el ceño. No. Parpadeé confundida. ¿Qué? Después de que rompimos, fui a buscarte, pero ya te habías mudado. Me sorprendí. Adrián continuó, Aurora y yo solo fingimos. Cuando rompimos, te dije que me esperaras 3 años. No mentía. Su mirada se endureció al mirarme directamente. Dentro de poco anunciaremos la anulación. Pero todos dicen. Casi todos sabían que Adrián y su prometida tenían una gran relación. Adrián sonrió. ¿Todo es parte del acto? ¿De qué otra forma haría que mi familia bajara la guardia? Me quedé en silencio. ¿Sabes? Cuando te vi con Félix, fue la primera vez que sentí celos de él. Oír la palabra, celos, de sus labios me hizo reír con amargura. Alcé la mirada para encontrarme con la suya. Bueno, ¿sabes qué? Me arrepiento. Incluso te llamé. Pero esa noche estabas con Aurora. Adrián pareció perdido en sus pensamientos durante un largo momento antes de hablar con dificultad. Esa noche estaba borracho. Ella me llevó a casa. No pasó nada entre nosotros, somos completamente inocentes. Lo miré con seriedad. Pero perdimos nuestra oportunidad. Algunas personas pierden su oportunidad para siempre, y Adrián y yo fuimos una de esas parejas. Podía estar con Félix por su dinero. Él no me amaba, y yo tampoco lo amaba. Simplemente nos usábamos mutuamente. Pero nunca podría entregarle mi corazón fácilmente a Adrián otra vez. Éramos demasiado diferentes. Tal vez realmente quiso casarse conmigo, pero no era tan simple. Quizás, después de 3 años, había crecido mucho y ahora tenía sus propios recursos y confianza. Por eso me dijo que si realmente amaba a Félix, él podría ayudarme con todo. Pero, ¿cuánto durarían sus sentimientos por mí? Para estar conmigo, tendría que renunciar a todo lo que podría haber tenido. ¿Y si algún día se cansara o se arrepintiera? Me diría, todo es por tu culpa que yo. El corazón humano es demasiado impredecible. No podía arriesgarme. Más tarde, Félix vino a verme. Dijo con torpeza, lo siento. Sonreí y admití abiertamente, no tienes que disculparte. Yo también te he mentido. Al ver mi sinceridad,
de repente se vio desanimado. Pensé que, después de todos estos años, finalmente ganaría a mi tío, pero no esperaba que tú no me quisieras. Mi amor por él murió cuando supe por otros que Adrián ya tenía prometida, y yo era solo una amante oculta. La vida parecía haber dado un giro completo. Puse a la venta en línea el coche y los artículos de diseñador que Félix me había comprado. Honestamente, dolió. Estaban nuevos, pero no tuve más opción que venderlos con descuento. En el trabajo, me encontré con el viejo amigo de Adrián, Isen. Se sorprendió al verme. Iris, nos volvemos a encontrar. Sonreí educadamente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Isen, que debería haberse ido, se sentó frente a mí. Me miró pensativo y dijo, «Sabes, Adrián volvió a buscarte, pero tú ya te habías mudado. Estuvo perdido mucho tiempo antes de poder recomponerse. Realmente hizo mucho por ti. Después de que rompiste con él, fue a casa y discutió con sus padres. Incluso dijo que dejaría la familia Félix y montaría su propio negocio. Su padre estaba tan furioso que le dio una paliza. Incluso cuando el látigo le desgarró la espalda, no suplicó piedad. Eventualmente, el padre de Adrián le dio 3 años. Solo si podía triplicar el rendimiento de la empresa en 3 años se le permitiría casarse contigo. Ahora va bien. Después de terminar este gran proyecto, todo estará resuelto. Isen me miró durante mucho tiempo antes de levantarse y marcharse. No esperaba que cuando Adrián me pidiera esperar 3 años, eso era lo que quería decir. Aquella noche, recibí una llamada de un número desconocido pero familiar. La persona al otro lado no habló, pero supe que era Adrián. De repente, las lágrimas llenaron mis ojos, y las limpié rápidamente. Adrián, esto ya se acabó entre nosotros. Aunque hagas todo, no cambiará nada. Adrián no estaba enojado. Solo se rió. Iris, cualquier cosa es posible, ¿no crees? Pero al final, la verdad demostró que era demasiado arrogante. Todo lo que había controlado cuidadosamente se derrumbó cuando su prometida de mayor confianza lo traicionó. Aurora se había enamorado de Adrián a primera vista, y él, ingenuamente, la dejó jugar con su actuación. Poco sabía y que la mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta del oropéndola detrás. Por Aurora, tanto la familia de Félix como la de Aurora ya conocían la verdad, pero solo estaban siguiendo el juego a Adrián. El gran proyecto que Adrián estaba a punto de asegurarle fue arrebatado por la familia Aurora. Adrián no solo no logró romper su compromiso con Aurora, sino que su empresa también enfrentó una crisis porque había apostado todo a ese proyecto. Adrián no pudo solucionarlo, y al final fue su padre quien intervino para resolver la situación. Todo lo que Adrián había hecho se convirtió en una enorme broma. Tan pronto como se resolvió la crisis de la familia Félix, Adrián vino a buscarme. Al ver sus ojos enrojecidos y su aspecto agotado, no pude soportarlo y lo dejé entrar. Como no tenía dinero, el lugar donde vivía era un poco pobre. En el momento en que Adrián entró, sus cejas permanecieron fruncidas, pero afortunadamente no mostró ningún asco, o de lo contrario lo habría echado. Estaba claro que se sorprendió por mi situación actual. En los 2 años desde que entré en la sociedad, la realidad me había triturado, y aprendí que el respeto propio era lo más inútil. Después de que rompimos, mi familia tuvo algunos accidentes. Pensando que podría ser nuestra última reunión, no oculté nada y le conté brevemente las dificultades de estos últimos 3 años. Los ojos de Adrián se enrojecieron al escuchar, llenos de ira y arrepentimiento. Su garganta se movió arriba y abajo durante mucho tiempo antes de hablar. Lo siento, no lo sabía. Sonreí débilmente, indiferente. No tiene nada que ver contigo. Solo estoy enojada conmigo misma. Si hubiera aceptado tu cheque de 30 millones en ese entonces, tal vez las cosas no habrían salido tan mal para mí, así que el dinero realmente es algo bueno. Adrián me miró en silencio, sin apartar la vista de mi rostro. Ni siquiera había una bebida en la casa, así que solo le serví un vaso de agua. Sostuvo el vaso en las manos por mucho tiempo antes de finalmente beber. Estaba demasiado confiado en mí mismo.
Pensé que podía, por suerte no te quedaste. De lo contrario, habrías estado esperándome en vano durante 3 años. Venía de un entorno privilegiado, siempre podía conseguir lo que quería. Así que pensaba que cualquier cosa que se propusiera sería alcanzable. Pero precisamente porque todo lo que recibía venía demasiado fácil, podía perderlo igual de rápido. Algunas cosas, cuanto más tratas de aferrarte a ellas, más se te escapan de las manos. Lo observé en silencio, con la luz del atardecer entrando por la ventana, proyectando una sombra mitad luz, mitad oscuridad en su rostro. Por un momento, sentí desorientación. Cuídate, o me preocuparé. Volví a la realidad, asintiendo suavemente y respondiendo, está bien. Probablemente me casaré pronto. No te invitaré, y no vengas. Asentí. Después de despedirlo, me di cuenta de que había colocado un cheque bajo el vaso de agua. Este tenía un 0 extra comparado con el anterior. Lo guardé cuidadosamente. Fin.